Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Aslenberg y su madre han roto el silencio sobre lo que realmente ocurrió después de su relación con Özkan Deniz. Una historia llena de emociones, secretos y decisiones inesperadas que podrían cambiarlo todo. ¿Están listos para descubrir los detalles más ocultos? Según fuentes cercanas, Aslenberg ha pasado por momentos muy duros tras su separación de Özkan Deniz. Aunque en público parecía tranquila y centrada en su carrera, en la intimidad su madre, Gülseren Enver, ha revelado que su hija tuvo que luchar mucho para volver a sonreír. Mi hija cayó en un silencio muy profundo. No quería hablar con nadie, ni siquiera conmigo, confesó Gülseren con los ojos llenos de emoción. Todo comenzó cuando Asli y Özkan, después de una relación que muchos creían perfecta, decidieron separarse de manera repentina. Los rumores sobre infidelidades y discusiones crecieron rápidamente, pero ninguno de los dos quiso confirmarlo. Sin embargo, hace unas semanas, Asli fue vista en Estambul, cenando con una amiga, y según testigos, hablaba abiertamente sobre lo que vivió con Özkan. Me di cuenta de que amarlo me estaba haciendo daño, se le escuchó decir, mientras movía la copa de vino entre sus dedos. Gülseren, la madre de la actriz, también compartió su preocupación. Ver a una madre sufrir por amor es difícil, pero ver a una hija sufrir por eso es 1000 veces peor. Özkan era encantador, pero algo en su manera de vivir el amor no era sano para mi hija. Estas declaraciones han generado una ola de comentarios en redes sociales, dividiendo a los fans de ambos artistas. Por su parte, Özkan Deniz, al ser abordado por los medios en un evento reciente, respondió con tono serio: le deseo todo lo mejor a Asl. Fue una etapa importante en mi vida y siempre la respetaré. Aunque sus palabras fueron diplomáticas, su mirada reflejaba algo más: nostalgia. Algunos periodistas aseguran que Özkan no ha podido olvidarla por completo. A veces me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes, habría comentado a un amigo cercano. Mientras tanto, Asl parece centrarse en nuevos proyectos y en reencontrarse consigo misma. Fue vista recientemente en un estudio de grabación, sonriendo y conversando con un productor de confianza. Quiero volver a sentirme libre, quiero crear desde el corazón, dijo Asl en una entrevista breve. Su energía positiva ha sido notoria, y muchos aseguran que está lista para una nueva etapa. Sin embargo, lo que más ha conmovido al público fue la declaración final de su madre: las heridas del corazón no sanan fácilmente, pero el amor propio lo puede todo. Hoy veo a mi hija renacer, y eso me llena de orgullo. Estas palabras provocaron una ola de apoyo en las redes sociales, donde los fans de Asl compartieron mensajes de cariño y admiración. Muchos coincidieron en que la actriz se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Pero la historia no termina ahí. Días después de aquellas declaraciones, varios medios turcos comenzaron a especular con una posible reconciliación. Algunos paparazzi afirmaron haber visto a Özkan cerca del barrio donde vive Asl, aunque ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir esta información. No tengo nada que ocultar, pero tampoco quiero revivir el pasado, habría dicho ella en una conversación informal con un periodista amigo. A pesar de los rumores, quienes conocen bien a la actriz aseguran que está decidida a mirar hacia adelante. En su entorno profesional, destacan su disciplina y su nueva manera de entender la vida. Una fuente del equipo de producción de su próxima serie comentó: Asl ha cambiado. Ya no se deja llevar por las emociones de los demás. Es más segura, más consciente de lo que quiere y de lo que merece. Este proceso de transformación no ha sido fácil. Según se cuenta, la actriz dedicó meses a la meditación y al autoconocimiento. Participó en talleres de escritura emocional y terapia grupal. Allí, compartió con mujeres que también habían pasado por rupturas dolorosas. De esas experiencias, nació una idea que podría convertirse en su próximo proyecto, un documental sobre el amor, la pérdida y la reconstrucción. Quiero mostrar que se puede renacer sin odio,
que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, habría dicho Ashley en una charla privada. Por otro lado, Oscar Denis también parece estar viviendo un momento de introspección. En una reciente entrevista con una revista cultural, el actor reflexionó sobre el paso del tiempo y los errores del pasado. A veces, el amor llega en el momento equivocado. Uno cree estar listo, pero no lo está. Lo importante es aprender sin destruir lo vivido. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una alusión directa a su relación con Ashley. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron nuevamente. Mientras algunos seguidores pedían una segunda oportunidad para la pareja, otros celebraban la fortaleza de Ashley y la animaban a seguir adelante sin mirar atrás. En Twitter, el hashtag #Ashley Renace se volvió tendencia durante varios días. Miles de mensajes con frases como eres inspiración o gracias por recordarnos que sanar también es amar y llegaron a red. En medio de toda esta efervescencia mediática, la actriz decidió desconectarse unos días. Viajó con su madre a la costa de Mateo, donde disfrutaron del mar y de largos paseos al atardecer. No hay mejor medicina que el sonido de las olas y el silencio del alma, escribió Ashley en su cuenta de Instagram junto a una foto de ambas mirando el horizonte. La publicación superó el 1.000.000 de likes en pocas horas y recibió comentarios de colegas, artistas y fans de todo el mundo. De regreso a Estambul, retomó sus compromisos laborales con una energía renovada. Se la vio radiante en una sesión de fotos para una reconocida marca de moda sostenible. En la entrevista que acompañó la campaña, habló sobre la importancia de cuidarse no solo por fuera, sino también por dentro. Durante mucho tiempo me olvidé de mí misma, y eso fue un error. Hoy sé que la belleza real nace de la calma y de la autenticidad. Su madre, Gulseren, continúa siendo su apoyo incondicional. En una reciente aparición televisiva, la describió como una mujer más fuerte, más sabia y más luminosa que nunca. También aprovechó para enviar un mensaje a todas las madres: acompañen a sus hijas, incluso cuando el dolor las vuelva distantes. A veces el amor más grande es el que se da en silencio, esperando que vuelvan a florecer. Mientras tanto, los medios siguen atentos a cada paso de ambos artistas. Algunos productores ya sueñan con reunirlos nuevamente en la pantalla, esta vez en una historia de ficción. Sin embargo, Ashley ha sido clara: no quiero mezclar mi pasado sentimental con mi trabajo. Lo respeto, pero cada quien debe seguir su camino. Su decisión, firme y serena, ha sido aplaudida por muchos como un ejemplo de madurez emocional. Hoy, más que nunca, Ashley parece decidida a escribir su propio destino, lejos de los titulares y cerca de su verdad. Y así, entre la calma y la creación, entre la memoria y el futuro, la actriz continúa su viaje interior, demostrando que incluso después del dolor más profundo, siempre hay espacio para volver a creer en la vida y en uno mismo. ¿Y ustedes, qué opinan de esta historia? ¿Creen que Ashley y Oscar podrían tener una segunda oportunidad o es mejor dejar el pasado atrás? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.